En la tercera unidad de este módulo hablaremos sobre el tratamiento crítico de los temas de paz territorial, una unidad muy relacionada con lo que ustedes viven a diario. ¿Por qué es necesario complementar el enfoque de derechos con un enfoque territorial? Porque el conflicto armado ha afectado más a unos territorios que a otros, ha perjudicado más, ha golpeado más a algunas comunidades que a otras, y porque el cambio no se va a lograr si no se articulan esfuerzos y se moviliza a la población en esos territorios alrededor de la paz. Y justamente la radio, a través de ustedes, puede ser una herramienta para focalizar la paz desde el territorio y poner en la agenda pública los temas más importantes de las comunidades. ¿Cuáles temas? Pues sin duda vías terciarias, infraestructura de riego, infraestructura eléctrica y conectividad, educación, salud, nutrición, vivienda y agua potable, economía campesina, catastro, drogas, seguridad, un tema de palpitante actualidad ahora que las zonas que ocupaban las FARC empiezan a ser ocupadas por elementos armados totalmente desconocidos y heterogéneos, la justicia transicional, entre otros. Y para todo ello es muy importante el contexto que se puede definir como todo lo que le aporta y le da sentido a la noticia, la explica, le aporta un significado más allá de lo inmediato. El contexto es esencial para poder darle a la noticia proyección con el fin de expresar sus causas y consecuencias y eventualmente para llegar al nivel de análisis e interpretación. Esto es, más allá de la simple descripción de los hechos, el contexto además es el soporte de la narrativa. Es el soporte de la narrativa, es decir, lo que permite que alrededor de un hecho informativo se construyan historias y se empiece a enmarcar la información usando formas y lenguaje literario. Es pues función del reportero proveer al lector el contexto mínimo necesario para entender el hecho informativo, noticioso. Algunos términos del contexto son contexto político, contexto económico, contexto social, contexto cultural, contexto legal, cuando es de noticias jurídicas, para hablar solo de algunos de ellos. Ahora viene un tema muy importante, que a veces genera muchas confusiones, y es el manejo de las fuentes de información. Porque el periodismo público es un desafío a romper con los límites del periodismo tradicional y a explorar e involucrarse en la esfera del debate público, buscando siempre ir más allá de lo que comúnmente se muestra. Es romper las barreras del desgastado esquema de la democracia participativa y explorar no solo los caminos de las élites, las fuentes estatales, sino darle relevancia al habitante común. Impulsar la democracia para tener en cuenta a ese ciudadano que nunca ha tenido voz, para construir finalmente los temas de debate. ¿Cuáles son las fuentes? Tenemos fuentes directas, fuentes indirectas, y entonces entenderemos que las fuentes directas están a nuestro alrededor y tienen que ver directamente con un conflicto. El campesino que hace la denuncia, el alcalde que responde, el ciudadano que interpone una queja, son las fuentes directas. Y hay fuentes indirectas que terminamos consultando para enriquecer un poco más los contenidos. Un experto sobre el asunto, un científico que quizá nos da a entender su punto de vista sobre la contaminación ambiental, un ambientalista, un experto en derecho para dirimir un conflicto entre vecinos. Son fuentes indirectas, pero que finalmente van a enriquecer este trabajo. Dentro de las recomendaciones hay que hablar de certeza y apoyo probatorio antes de lanzar cualquier información al momento de consultar las fuentes. Es posible que una señora que le tiene odio al alcalde o que tiene algún problema personal con él, un día nos trae una denuncia. Es necesario corroborarla porque podemos ser utilizados sin enterarnos de que esa señora tiene un conflicto personal con el mandatario local. Para ello ayudarán mucho en la certeza probatoria los documentos, los fallos y contrastar las fuentes. No nos quedemos nunca con una sola fuente. Hay que consultar 2, 3, 4, 5, las que sea necesario. La veracidad y claridad en los contenidos.
siempre evitará que haya confusiones. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. La pluralidad en las fuentes, de la cual hablaba hace un momento, y no limitarse nunca a las fuentes primarias y oficiales. ¡Qué error! Hablar solo con el alcalde, con el presidente del consejo, con el dueño de la empresa que contamina el río, evitando justamente hablar con los ciudadanos, que son aquí sin duda lo más importante. Hay que desconfiar de las fuentes que ofrecen información a cambio de dinero, favores o plata. Desconfíen, porque si están dando plata, algo malo tiene que tener ese tema, algo turbio, pretende esconder o tapar. Hay que evitar los lenguajes que promuevan la discriminación por temas de género, raza, creencia o condición social. En conclusión de esta unidad, ejercer un periodismo serio y responsable que contemple información contextualizada, un acertado manejo de las fuentes informativas y poner los espacios radiales de los territorios al servicio de la comunidad nos permitirá aportar significativamente a la construcción de paz desde las regiones.